Muy bien, buenos días, Iglesia. El título de la predicación de hoy es este que podéis ver en pantalla: La fe que asombra a Jesús. Mirad, ningún otro personaje en toda la historia de la humanidad ha atraído más la atención o ha llamado más el interés que la persona de Jesús de Nazaret. Y con toda razón, porque Jesús es la persona más asombrosa que ha vivido y que vivirá jamás sobre la faz de la tierra. Los hombres, las personas, siempre han quedado asombradas por lo que Jesús hacía o por lo que Jesús decía. Y la Biblia está llena de ejemplos de eso. Por ejemplo, después de que Jesús diera ese famoso discurso del Sermón del Monte, dice literalmente la palabra que la gente se admiraba de su doctrina. Estaban fascinados por sus enseñanzas. Cuando Jesús calmó la fuerte tormenta en el mar de Galilea, dice que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Cuando Jesús expulsó al demonio de un hombre mudo, dice literalmente el Evangelio, que la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Asombro, admiración, quedaban maravillados. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, dice que los hombres se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros que hace? Cuando las multitudes acudían una y otra vez a ver el ministerio de Jesús, dice que la multitud se maravillaba. ¿Por qué? Porque veía a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Continuamente los evangelios están llenos de ejemplos de que Jesús causaba asombro por lo que hacía, por lo que decía e incluso, escucha bien, por lo que no decía. Tenemos, por ejemplo, cuando Jesús estaba delante de Pilato, el gobernador, Pilato le dijo a Jesús: oye, Jesús, ¿no ves de todas las cosas de las que te acusan? ¿Qué tienes que decir? Pero dice el Evangelio que Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador, ¿qué? Se maravillaba mucho. Claro, piensa que Pilato estaba acostumbrado a escuchar todas las justificaciones y reclamaciones de los acusados, pero ahora se está quedando asombrado con la calma, la tranquilidad con la que Jesús afronta ese momento del que dependía de alguna manera su vida terrenal. Él era el gobernador. Así que Jesús es sin duda el ser más asombroso. Y cuanto más le conocemos, más nos asombra. Nunca deja de asombrarnos. Pero no sé si te has preguntado alguna vez, ¿qué puede asombrar al ser más asombroso? ¿Hay algo que pueda asombrar al ser más asombroso? ¿Hay algo en nosotros que pueda maravillar a Jesús? Mirad, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos solamente 2 ocasiones, solamente 2, en las que se dice literalmente que Jesús se asombró o quedó maravillado por algo. Es probable que haya algunos casos más, pero que se digan literalmente solamente 2. La primera de ellas aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 6. Y Jesús se asombra allí por algo negativo. Dice Marcos 6:6 que estando Jesús en Nazaret, él se maravilló, quedó asombrado por la falta de fe de los judíos. La incredulidad de esos hombres, de esas personas, era tan grande que fue un motivo de asombro por parte de Jesús. Qué triste, ¿verdad?, que Jesús se asombrase, que lo que asombrara a Jesús de nosotros fuera nuestra falta de confianza en él. Pero hay una única referencia en todos los evangelios donde se dice literalmente que Jesús se maravilló, se asombró por algo positivo. ¿Queréis saber qué fue lo que asombró al ser más asombroso? Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Porque allí vamos a ver
que lo que asombró al ser más asombroso a Jesús fue la fe de un simple centurión romano, la fe de un gentil. No fue la fe de un judío que pertenecía al pueblo escogido de Dios. Fue la fe de un gentil. Ahora, ¿qué tenía la fe de ese centurión romano, de este gentil, para causar el asombro de Jesús? ¿No te gustaría a ti que Jesús se quedara asombrado, maravillado también por tu fe? Pues si fue posible para un gentil romano, también lo es para ti y para mí. Simplemente tenemos que aprender en esta mañana de la fe ejemplar de este centurión. Y hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cómo es la fe que asombra a Jesús? Vamos a leer desde el versículo 1 de este capítulo 7. Dice así: Después que hubo Jesús terminado todas sus palabras al pueblo, ¿qué palabras había terminado al pueblo? Bueno, si leemos previamente a este capítulo, veremos que Jesús acaba de dar todo el discurso del Sermón del Monte. Pues después de este famoso discurso dice que entró en Capernaum. Nos está poniendo en contexto. Mirad, Capernaum es una ciudad que está situada justo encima, al norte del mar de Galilea. Es una ciudad de pescadores. De hecho, los discípulos pescadores de Jesús, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, eran de Capernaum. Y sabemos por los evangelios que incluso Jesús vivió allí y que la mayor parte de su ministerio se desarrolló principalmente en Capernaum. Esa era la sede de su ministerio. Pero ahora el versículo 2 menciona un personaje. Dice, ¿y el siervo de quién? De un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Se menciona aquí a un centurión. ¿Qué es un centurión? Mirad, un centurión no es un hombre cualquiera. Un centurión es un oficial del ejército romano que, como su propio nombre indica, estaba a cargo de una centuria de soldados. Casi 100 hombres estaban bajo su cargo. Pues este centurión, según el versículo 2, tenía, ¿qué? Un siervo. Y la palabra que aquí se traduce como siervo no hace referencia a un simple servidor, a un trabajador que tú tienes contratado. No es un jornalero. El término siervo hace referencia a un esclavo. De hecho, si utilizáis la Nueva Traducción Viviente, veréis que lo traduce como esclavo. Y la esclavitud en el Imperio Romano era extremadamente cruel. El esclavo en el Imperio Romano perdía absolutamente todos sus derechos, incluso sobre su propia vida. Pasaba a ser una propiedad de su amo. Si su amo quería venderle, lo vendía. Si su amo quería maltratarle, lo maltrataba. Si su amo quería asesinarle, le asesinaba. Si su amo quería darle una patada y dejarlo en la calle, lo hacía sin ningún problema. De hecho, eso era muy común en el Imperio Romano. Pero si os fijáis en este versículo 2, se nos enseña que este amo, este centurión, es diferente. Dice el texto que él quería mucho a su criado, lo apreciaba realmente. De hecho, está sufriendo porque le está viendo gravemente enfermo y a punto de morir, dice el versículo 2. Es tan grande la compasión y el amor que este centurión siente por su esclavo que se siente movido a buscar ayuda en Jesús. Porque el amor verdadero siempre va a mover el corazón de las personas a la acción, siempre. Mirad, el amor verdadero no es un simple sentimiento, ay, cómo te amo, no. El amor verdadero es acción. Si alguien dice que ama algo, pero su corazón no es movido a actuar en favor de aquello que dice que ama, entonces no ama lo que dice que ama. He hecho aquí un trabalengua. Si alguien dice que ama algo, pero su corazón no es movido a actuar en favor de aquello que dice que ama, entonces no ama lo que dice que ama. Pero el corazón de este centurión está tan lleno de amor por su siervo. Y no se trata de un amor teórico abstracto, es un amor que actúa. Como dice, me recuerda mucho al apóstol Juan. En su primera epístola dijo, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de ¿qué?
de hecho y en verdad. El amor verdadero se traduce en hechos concretos, en acciones. Y no hay mayor amor que aquel que trata de acercar a otros a Jesús. Y eso es lo que va a hacer este centurión. Dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Es obvio, y lo podremos ver ahora un poquito mejor después, que este centurión ya había escuchado hablar acerca de Jesús. Pensad que la fama de Jesús ya se ha extendido por toda la región y especialmente en Capernaum, donde él desarrollaba la mayor parte de su ministerio. Este centurión parece saber quién es realmente Jesús. Pero dice el versículo 3 que él no acude personalmente a Jesús, sino que manda ¿a quién? A unos ancianos judíos en su nombre. ¿Por qué hace eso? Si seguimos leyendo nos da la respuesta. Dice el versículo 7 que él dijo, mira, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Él se sentía indigno de ir a Jesús. Por eso dice el texto que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, lo que hizo fue enviar a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ama a nuestra nación. Mirad, es muy interesante que estos líderes judíos aceptaran hacer este favor, por un soldado romano. Porque como vosotros sabéis, judíos y gentiles no se llevaban en absoluto. Normalmente, los romanos solían decir que los judíos eran una raza inmunda. Pero los líderes judíos solían sentir un desprecio absoluto, especialmente por los soldados romanos, que los tenían subyugados. Pero tan lleno de amor estaba el corazón de este centurión por las personas, que los mismos líderes judíos reconocen en el versículo 5, este ama nuestra nación. Y no solo eso, sino que gustosamente le ruegan con insistencia a Jesús diciendo, es digno, este hombre es digno, Jesús, este hombre es digno de que tú le concedas esto. Y estas palabras demuestran el gran aprecio que le tenían. Estaban sorprendidos realmente por el amor de este hombre, lo elogian públicamente. Pero fíjate qué contraste, no sé si te has dado cuenta, entre lo que el centurión dice acerca de sí mismo y lo que estos hombres dicen acerca del centurión. En el versículo 7, el centurión dice acerca de sí mismo, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Y sin embargo, estos líderes judíos que se acercan a Jesús le dicen, Él es digno, ve porque Él es digno. ¿Os dais cuenta del contraste entre la humildad de este centurión, de este oficial romano, que reconoce que no hay nada meritorio en él que obligue a Jesús a que vaya en su ayuda, y ese contraste con el pensamiento de estos líderes judíos que creen que por el hecho de que uno hace buenas obras, pues ya merece el favor de Dios? Mirad, este centurión ha entendido que si Jesús le ayuda, no es por mérito, es por pura gracia. Y este centurión ha superado todos los prejuicios raciales que pueda haber. Él no se siente superior a nadie, ni a los judíos, ni a su esclavo. Él ama a la nación judía, él ama a su criado, porque su fe está llena de amor. Ese es el primer ingrediente de la fe de este centurión, que va a terminar asombrando y maravillando a Jesús. Querida iglesia, la fe que le saca una sonrisa a nuestro amado Jesús es una fe que está llena de amor. De un amor sincero. No de un amor de palabras, sino un amor de verdad que se demuestra con hechos concretos. Déjame preguntarte a modo de reflexión personal. ¿A quién estás amando con hechos concretos en esta semana? ¿Hay alguien en tu vida que necesita de tu compasión? ¿Hay personas a las que te cuesta amar?
pero que Dios te llama a tratar con misericordia? ¿Qué prejuicios puede haber en ti, ya sean sociales, raciales, personales, que necesitas confesar a Dios y derribar de tu corazón? ¿Estás dispuesto a amar a aquellos que incluso socialmente tú dirías, esos son indignos? Como este centurión estuvo dispuesto a amar a ese esclavo. ¿Te está moviendo tu amor por otros a acercar a esas personas a Jesús? ¿Hay alguien por quien deberías estar intercediendo y orando con urgencia? ¿Tu fe te está moviendo activamente a buscar el bien de los demás? Porque el primer ingrediente de esa fe que asombra a Jesús es que está llena de amor sincero. Pero como he dicho antes, este amor del centurión no es un simple sentimentalismo abstracto. No. El amor actúa. Y la segunda parte del versículo 5 nos dice cómo este centurión expresó su amor de una manera práctica. ¿Cómo actuó? ¿Qué fue lo que hizo? Dice, y nos edificó una sinagoga. Es interesante, porque este centurión romano parece que incluso ha financiado la construcción de una sinagoga judía. Es tremendo. Y ese acto de generosidad está siendo reconocido por los judíos. La segunda característica de la fe de este gentil es que su fe estaba llena de generosidad. No es una fe egoísta, no es una fe ensimismada que solo mira su propio ombligo, no es una fe que solo construye para sí mismo, es una fe que edifica para el reino de Dios. Y es muy interesante que este hombre romano edificase una sinagoga judía. Porque el propósito principal de la sinagoga no es otro que enseñar la palabra de Dios. Así que el hecho de que este centurión construyera una sinagoga refleja también su amor por la verdad. Él tiene un corazón temeroso de Dios. Mira, la fe que asombra a Jesús es en primer lugar una fe llena de amor sincero, un amor que actúa, pero también una fe llena de generosidad. Te pregunto a modo de reflexión, ¿en qué se nota que tu fe es generosa? ¿Qué estás edificando con tus propios recursos? Y no me refiero solo a la economía, también al tiempo, a tus dones y talentos, a tu energía. ¿Qué estás edificando? ¿Comodidad personal o el reino de Dios? La fe que asombra a Jesús está en primer lugar llena de amor y en segundo lugar llena de generosidad. Pero sigue diciendo el texto que cuando estos ancianos le piden ayuda a Jesús, ¿él qué hizo? Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, fíjate lo que acontece. El centurión envió a él unos amigos, ahora envía a otro grupo, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mirad, una de las características de un verdadero discípulo del Señor, de un verdadero cristiano, debe ser la humildad. El reconocimiento de nuestra propia pobreza espiritual. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, que no son nada sin Dios, que reconocen su miseria, lo arruinados que están por culpa de su propio pecado y que reconocen que dependen absolutamente de la gracia de Dios. Bienaventurados ellos. Mirad este centurión, desesperado por ver a su criado a punto de morir, manda en primer lugar a un grupo de ancianos judíos a buscar a Jesús. Pero mientras él sigue en casa, él no deja de darle vueltas a su propia pecaminosidad. Y cada vez él está más convencido de que él no es digno. Yo no soy digno de que Jesús entre en mi casa. A diferencia de los ancianos judíos, que normalmente se creían muy santurrones y siempre estaban alardeando de sus logros espirituales, este centurión
está avergonzado por su propia pecaminosidad. No soy digno, se repetía una y otra vez. Y mientras los ancianos le dicen a Jesús, este centurión es digno, él lo merece, el centurión dice de sí mismo, no lo merezco. Fijaos qué interesante. La teología de este centurión romano es mucho más correcta que la teología de estos ancianos que se supone que son expertos en la ley de Dios. Es el mérito personal frente a la gracia de Dios. Me recuerda mucho la actitud de este centurión a la del hijo pródigo. ¿Recordáis en la parábola? Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, dijo literalmente, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me recuerda la actitud del apóstol Pedro cuando dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y movido por ese sentimiento de indignidad, ahora el centurión manda a un segundo grupo de hombres, esta vez son amigos suyos, para encontrarse con Jesús y decirle, Jesús, no te molestes en venir a casa. Pero el espíritu quebrantado es olor fragante para Dios. Muchos de vosotros sabéis de memoria el famoso Salmo 51 cuando dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo iba Jesús a despreciar a este corazón contrito y humillado del centurión? Al contrario, esa es una razón que atrae más a Jesús. Iglesia, hoy Dios nos recuerda a través de este pasaje que todos nosotros somos indignos del favor de Dios. Nosotros no ganamos su favor, no merecemos su favor por nuestras obras o nuestros esfuerzos. El mensaje de Romanos 3, si podemos leerlo, es que todos nosotros, sin excepción, todos estamos bajo pecado. No hay ninguno bueno. Nadie puede decirle a Dios, yo sí soy merecedor de que me ayude. Me lo debes. No. Por gracia soy salvo. Siempre es por gracia. Y la fe que agrada a Dios es esa fe llena de humildad que reconoce su propia impotencia, su propia indignidad, pero que abraza la gracia de Dios. Una gracia que no se consigue, una gracia que no se merece, pero una gracia que es dada gratuitamente a los pródigos, a los publicanos, a las prostitutas, a los soldados gentiles como el centurión y a todos cuantos reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Y una sonrisa se comienza a perfilar en el rostro de Dios cuando nuestra fe está llena de amor, de generosidad y de humildad. Pero vamos a ver ahora el cuarto y último ingrediente de esta fe que asombra a Jesús. Dice el versículo 7 que el centurión dijo, pero di la palabra, Jesús. Di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Increíble. Fíjate qué grado de confianza tiene este centurión en el poder de la palabra de Jesús. En lugar de pedirle a Jesús, por favor, ven a mi casa, ven, pon tu mano sobre la cabeza de mi siervo, ora, por favor. No. Simplemente le pido una cosa. Pronuncia la palabra y será sano. El centurión está convencido de que la palabra que sale de la boca de Jesús está llena, saturada de autoridad. Por eso dice en el versículo 8, Jesús, yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Este centurión sabe lo que es estar bajo autoridad y obedecer las órdenes de sus oficiales superiores. Él también sabe lo que es dar órdenes y que aquellos soldados que él tiene bajo su cargo obedezcan. Él habla y ellos obedecen. Y ahora el centurión está diciendo a Jesús, Jesús,
Yo reconozco que tu palabra tiene autoridad. Tú eres el Señor de la vida y tú tienes autoridad sobre la vida y también sobre la muerte. Por tanto, di la palabra y eso bastará para que mi siervo sea sanado. Y dice el texto que al oír esto, ¿Jesús qué hizo? Se maravilló, se asombró de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al ver Jesús esta declaración de absoluta confianza por parte del centurión, dice que se maravilló, se asombró. Qué interesante. Mientras los ancianos de Israel lo que hacían eran elogiar las buenas obras de este centurión, mira que él es digno porque nos ha construido una sinagoga y mira lo que ha hecho y mira lo otro, lo que Jesús elogia es la fe de este centurión. Jesús reconoce que ni siquiera dentro del pueblo escogido había encontrado una persona con este tipo de fe. Y por un lado, eso es un enorme elogio para el centurión, pero por otro lado, es una enorme reprimenda a la fe del pueblo escogido. Porque Israel había sido la nación escogida por Dios para recibir su revelación. Israel tenía unos privilegios que nadie más tenía. Y sin embargo, no tenían la fe de este gentil y centurión romano. Al contrario, en lugar de estar llenos de humildad, estaban llenos de arrogancia, confiaban en sí mismos. En lugar de reconocer la propia indignidad de sus corazones, se alababan por cumplir externamente con todas las ceremonias religiosas. La fe de este pueblo de Israel no era la fe verdadera y salvadora, era pura religiosidad. Pero la fe que agrada a Dios, la fe que Dios honra, la fe que le asombra, que saca su sonrisa, es precisamente la fe de este centurión. Una fe llena de amor sincero por quienes nos rodean, sin importar quiénes sean, sin importar cómo sean. Una fe llena de generosidad, de entrega al prójimo, que busca no solamente satisfacer mis propias necesidades, mi propio ego, mis propios placeres, sino construir y edificar para el reino de Dios, porque la vida son 3 días, pero la eternidad es eterna, es para siempre. Una fe llena de humildad para reconocer nuestra indignidad delante de Dios. Señor, yo no soy digno, es tu gracia me sostiene, tu gracia me ha salvado, tu gracia me va a ayudar a perseverar hasta el fin, es tu gracia. Y una fe llena de confianza en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Esa es la fe que asombra a Jesús. Y esa fe, escucha bien, siempre va a ser honrada por Él. ¿Tú quieres saber cómo Jesús honró la fe de este centurión? Dice el versículo 30, que al regresar a casa, todos aquellos que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que estaba enfermo. He aquí el milagro de la fe. Llegados a este punto, todos nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Está mi fe, en primer lugar, llena de amor sincero a Dios y al prójimo? ¿O hay personas a las que todavía no estoy amando como debería, como Jesús me llama a amarla? ¿Hay algún área de mi vida en la que todavía no estoy demostrando un amor sincero y radical por Dios? Porque esa es la fe que asombra a Jesús, esa fe llena de amor sincero. En segundo lugar, ¿está mi fe llena de generosidad? Soy una persona que vive su fe de una manera muy individualista, todo acerca de mi fe gira en torno a mí, o de verdad procuro ser de bendición para otros. Mis oraciones giran en torno a mí, o de verdad procuro servir, bendecir y orar por otros de maneras visibles, concretas. Estoy construyendo mi propio reino, mi propia gloria, mi propia satisfacción, o vivo en generosidad para el reino de Dios. En tercer lugar, ¿se caracteriza mi fe por la humildad?
¿Reconozco mi pecado diariamente? ¿Reconozco mi propia debilidad, mi incapacidad para agradar a Dios? ¿O me creo un cristiano perfecto que merece ser reconocido y alabado por los demás? En cuarto lugar, ¿está mi fe saturada de confianza en la palabra de Dios? ¿Creo en su palabra aun cuando las circunstancias que me rodean me hacen tambalear a veces o me llevan a pensar que quizás Dios no es soberano? ¿Confío en su soberanía? ¿Confío en su poder por encima de las circunstancias? El centurión veía con sus ojos que su siervo estaba gravemente enfermo, a punto de morir. Eso decían las circunstancias. Pero su confianza en la palabra de Dios estaba por encima. ¿Crees tú en su palabra por encima de las circunstancias? Son preguntas que te invito a contestar no solamente aquí. Trata de darle vueltas a lo largo de la semana. Y trata de pedirle a Dios que te ayude a mejorar en cada una de estas áreas, porque estoy seguro, sin excepción, todos los que estamos hoy aquí, tenemos mucho margen de mejora en algunas de estas áreas. Yo el primero. Cuando Jesús venga, como dice el Evangelio, ¿hallará fe en la tierra? Esta fe. Nuestra oración debería ser como la de los apóstoles en Lucas 17. Señor, aumentanos la fe, esta fe del centurión. Pero quiero terminar esta predicación resaltando no solamente la fe ejemplar de este centurión, que todos nosotros estamos llamando a imitar. Quiero que fijemos nuestros ojos en Jesús, Él es el protagonista. Y quiero que lo mires en esta escena. Dice el versículo 6 que cuando los ancianos van y le ruegan por favor que ayude a este centurión, ¿sabéis lo que Jesús hizo? Dice el texto literalmente, Jesús fue con ellos. Me encanta esa frase, porque Jesús es Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el Dios del universo. Y el Dios del universo tiene tiempo para detenerse ante aquellos que claman y buscan su ayuda. Él nunca está demasiado ocupado como para no escucharte. Él no menosprecia tus necesidades. Él no hace oídos sordos a tus oraciones. Él escucha atentamente y Él está dispuesto a venir en tu ayuda. Él nunca está demasiado ocupado como para no prestarte atención. Y Él te ama tanto, escucha bien, Él te ama tanto que está dispuesto a acompañarte diariamente en este difícil camino de la vida. Y Jesús quiere que sepas con esta palabra que Él tiene todo el poder sobre las circunstancias. Todo el poder sobre la enfermedad, todo el poder sobre la vida, pero también sobre la muerte. Y aunque hoy quizá no disfrutemos de su presencia física, sino espiritual, a través de su espíritu, la palabra de Cristo sigue teniendo poder para cambiar nuestras vidas y cualquier situación. Y eso es verdad, recuérdalo, en la salud, pero también en la enfermedad. Eso es verdad en el matrimonio, pero también en la soltería. Eso es verdad en la familia y en la soledad. Eso es verdad en el trabajo o en el desempleo. Eso es verdad en la vida o en la muerte. Jesús quiere recordarte hoy que Él tiene toda autoridad. Y yo sé que esta palabra autoridad hoy día no está muy de moda, ¿verdad? Porque aquellos que hoy día están en posiciones de autoridad generalmente terminan haciendo un uso abusivo, indebido de esa autoridad. Pero quiero que veas en el texto cómo Jesús usa su autoridad. Él utiliza su autoridad sobre la vida para dar vida. Él utiliza su autoridad para sanar, para servir, para bendecir a otro. Su autoridad no es peligrosa, no es opresiva. Él no quiere aguarte la fiesta. Sí, Dios tiene autoridad sobre tu vida, pero Él no quiere pisotearte. Y si tú no has conocido a este maravilloso Jesús, déjame presentártelo hoy. Él es el Señor que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con su autoridad, Él escucha a los necesitados. Él sana compasivamente a quienes sufren. Él es digno de tu confianza y de tu fe. El centurión romano lo entendió. ¿Y tú? Hoy Jesús nos recuerda que el tema central de la vida cristiana
no es la teología. Por supuesto, la teología es súper importante, pero lo principal es nuestra fe en Él. Los ancianos de Israel sabían mucho de teología, eran expertos en la ley, pero no tenían la fe que asombra y que agrada y que le saca una sonrisa a nuestro Salvador. Y Jesús te invita en esta mañana a tener la fe de este centurión, porque sin fe, como dice el autor de Hebreo, es imposible agradar a Dios. Que nuestra prioridad como familia, Cristo vive, no sea la de debatir sobre doctrina, sino la de alentarnos unos a otros, aferrarnos a la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tiene toda autoridad para satisfacer plenamente todas nuestras necesidades. Él es suficiente. Y si aún no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es un buen día para hacerlo. Escucha bien, Jesús no es una figura del pasado, no es un personaje de los evangelios. Jesús resucitó. Jesús está vivo, Él reina y Él sigue obrando en aquellos que creen en Él. Y así como Él sanó al siervo del centurión con una sola palabra, hoy también puede traer sanidad, perdón y una vida nueva con esa misma palabra poderosa. Así que si tú hoy reconoces que le necesitas, si tú estás cansado de luchar solo día a día, si anhelas conocer a ese Dios que nunca está demasiado ocupado, ese Dios que se detiene para escuchar tus necesidades, a ese Dios que no rechaza a los humildes y quebrantados de espíritu, ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y hacer una oración sencilla. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste por mis pecados y que has resucitado y has vencido la muerte para darme vida eterna. Hoy quiero recibirte en mi corazón. Quiero confiar plenamente en ti y seguirte cada día de mi vida. Perdona mi pecado, sálvame, hazme una nueva persona y ayúdame a tener la fe de este centurión. Una fe llena de amor sincero, una fe llena de generosidad, una fe llena de humildad y una fe llena de